a este webinar sobre sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Para aquellos que no los conozcáis, los SAS o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación son productos, dispositivos, equipos o aparatos sin o con menor o mayor tecnología que pueden adquirirse o elaborarse manualmente y que están especialmente diseñados para las personas con dificultades de comunicación. Coloquialmente hablamos del comunicador para referirnos a un SAS que un usuario debe llevar consigo para comunicarse. Así que en estas horas que dura el módulo, de 11 a 1, conoceremos de primera mano las herramientas comunicativas que serán presentadas por Thais Pousada García, que es terapeuta ocupacional, profesora de la Universidad de La Coruña, a quien agradecemos enormemente que pueda estar junto a todos nosotros y nosotras. No quiero tampoco extenderme demasiado para darle paso cuanto antes a Thais, pero antes que nada, antes de despedirme, también quiero agradecer a todas las personas del equipo técnico de FEDER que han hecho posible la celebración de este webinar, así también como agradecer el apoyo de la Fundación Telefónica, que a través del curso Avanzando Juntos hacia un futuro 2.0, pues nos permite tener esas herramientas. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Pues ya sí, Thais, te doy paso, ¿vale? Para empezar este módulo que estamos deseando de escuchar. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar también muchas gracias a FEDER y por plantear este tipo de formación y pensar en mí para acompañaros en esta formación. Gracias a la Junta Directiva y, como dijo Carmen, al equipo técnico, porque sin él al final pues este tipo de actividades y acciones no se podrían llevar a cabo, ¿no? He visto, porque bueno, os habéis apuntado a través de un formulario de inscripción las diferentes pues demandas que teníais las personas asistentes con respecto a este taller. Voy a intentar cubrir esas demandas, sobre todo informativas, de formación específica sobre los dispositivos de apoyo a la comunicación, pero también en cualquier momento, y como creo que está la posibilidad abierta de bien escribir por el chat o bien activar el micro, si necesitáis consultarme algo, yo prefiero que lo vayáis haciendo a medida que vamos avanzando para que no se os olvide y bueno, pues yo estoy atenta a lo que me comentéis, ¿vale? Lo único que sí que regla, como yo no sé si voy a poder ver el chat durante la presentación, sí te pido que si hay alguna persona que tiene alguna duda o así, que me lo puedas comentar. Perfecto. Hay dos maneras, como ha dicho Thais, chat y levantar la mano. Thais, y a todas las personas que estáis aquí hoy conectados, yo me tengo que marchar, muy a mi pesar. Me encantaría acompañaros, pero no puedo quedarme hoy. Para la Nada, próxima, Carmen. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, luego, Carmen. Bueno, eso pues yo estoy atenta al chat, ¿vale? Sí, y eso quien sí. quiera hablar por ahí, yo Efectivamente, leo. si hay alguna demanda, pregunta o comentario, también Eso. experiencia, ¿vale? Que también seguramente tendréis muchísimas experiencias para comentar, pues me interrumpís cuando queráis, ¿vale? Entonces voy a compartir la pantalla. Vale, supongo que se está viendo ahora. Sí, ¿se ve? ¿Sí? Sí. Lo que faltaría es como ver la pantalla completa porque vemos la parte. Vale. Sí, eso sí. Ahora la pongo en pantalla completa. Bueno, comentaros que este webinar está planteado para el movimiento asociativo y más bien para profesionales, aunque como sé que hay muchas demandas de familias, pues voy a intentar también hablar para el colectivo en general, ¿vale? También os he de comentar que yo no soy logopeda, ¿vale? Yo soy terapeuta ocupacional y enfermera. Soy ahora mismo profesora en la Universidad de Coruña. Entonces, os voy a hablar de los dispositivos de comunicación como producto de apoyo, pero para conceptos más específicos o tratamiento de patologías del lenguaje o de la comunicación, lo ideal sería que consultéis a partir de ahora, pues, y con la información que se pueda plantear aquí, pues con un logopeda o una logopeda, ¿vale?
Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a empezar un poco con lo que es el proceso comunicativo, ¿no? Y voy a plantear este esquema que todos conocéis, que es el típico que estudiábamos en lengua castellana de pequeños, ¿no? Y que contamos siempre con un emisor. En este caso soy yo, la emisora de esta información, con un mensaje, en este caso va a ser todo lo que yo os pueda transmitir en este webinar, y un receptor que sois todos vosotros, ¿vale? Entonces, en este esquema lo que vemos aquí es que hay un lenguaje por medio, es decir, yo os estoy transmitiendo un mensaje a través de un lenguaje, que el lenguaje en realidad es un código, ¿vale?, que yo estoy codificando y que vosotros estáis decodificando, y que ese mensaje se transmite a través de una señal, ¿vale? En este caso estamos utilizando las nuevas tecnologías, pero tenemos la parte visual, que es lo que estáis viendo ahora mismo, la parte auditiva, que es lo que estáis escuchándome, también la comunicación no verbal, porque yo voy a utilizar bastantes gestos, tonos de voz, etcétera, que eso forma parte de la comunicación no verbal. Y vosotros, yo estoy enviando esa información a través de un canal y vosotros estáis recibiendo esa información a través de ese otro canal, que en realidad son internet, y es el ordenador o la tablet, etc. Vale. Entonces, esto es un poco para ver los conceptos básicos, ¿no? El proceso comunicativo normalmente pues, se divide en dos acciones que desarrollemos cada uno de nosotros de forma inconsciente. Una parte es la comprensión del mensaje, ¿vale? La comprensión es la capacidad de entender, de decodificar ese mensaje. Y otra parte que va un poquito más allá, que exige unas capacidades mayores, es la expresión, el cómo nosotros expresamos un mensaje, ¿vale? Hay personas que tienen una capacidad de comprensión, pero no tienen capacidad de expresión por sí mismas, ¿vale? Y hay otras personas, sobre todo pues después de un daño cerebral, un ACV o un traumatismo cráneoencefálico, que a lo mejor pueden tener esa capacidad de expresión, pero les falta una parte de la comprensión. Bien, pues no comprenden el lenguaje oral, o bien no comprenden el lenguaje escrito, ¿vale? Por eso ahí hay otra división. Nos podemos comunicar tanto de forma oral, con esa comunicación verbal y no verbal, y tenemos la comunicación escrita. Pero también hay otras formas de comunicarse, ¿vale? Yo siempre pongo un ejemplo de cuando trabajaba en Aspace Coruña, que había muchísimos usuarios que no tenían esa capacidad de expresión con palabras o de expresión a través de la escrita, pero sí tenían una capacidad de comunicación no verbal que era una pasada, como ellos expresaban todo a través de su mirada, a través de los gestos y a través de la afectividad que ellos transmitían, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante también que lo tengamos claro a la hora de lo que es la comunicación. Con respecto al proceso comunicativo, he de comentar, bueno, que según la conocéis, si no, pues os comento que existe una clasificación internacional del funcionamiento de la salud y la discapacidad, más conocida como CIF, del 2001. Vale, entonces esta clasificación divide todas nuestras funciones, todas las capacidades que nosotros tenemos en funciones y estructuras corporales, ¿no? Entonces, en este caso, la comunicación forma parte de una de esas
funciones y como estructuras corporales estarían implicadas obviamente el cerebro, pero también pues la audición, estaría implicada el aparato fonador y estaría implicada el sistema visual. Y luego también la CIF habla de actividad y participación. Actividad y participación sería todo lo que supone el proceso comunicativo. ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando hablamos de comunicación y antes de plantear ni siquiera un SAC, es necesario preguntarnos qué se debe evaluar. Antes de implementar cualquier tipo de solución o de... Perdonad que tengo aquí un teléfono que está sonando. Vale, No me puedo levantar para responder. Antes de nosotros generar cualquier tipo de solución que implique un SAC, lo que debemos hacer es evaluar las características de capacidades de la persona, es decir, sus funciones y estructuras corporales, y también evaluar su proceso comunicativo, es decir, cómo realiza esta actividad y cómo es su participación. Vale, entonces aquí no me voy a meter mucho, pero simplemente comentar que existen diferentes herramientas, y con herramientas me refiero a escalas de evaluación que permiten evaluar la comunicación, ¿vale? Una de ellas es, como veis aquí, la matriz de comunicación, que podéis acceder al enlace este también que veis por ahí, communicationmatrix.org, y es una herramienta gratuita, ¿vale? Está en español y ofrece unos resultados en formato de tablas, y aunque veis ahí que es para la observación, interacción con los niños, puede ser aplicado a cualquier persona adulta también, ¿vale? Entonces, esta matriz de comunicación la cubrirían los padres o los profesionales que están trabajando con esa persona que vaya a ser evaluada, ¿vale? Entonces, eso es un poco unas características que aparecen en la página web. ¿Y qué permite esta escala? Pues permite determinar la forma en la que se comunica una persona. Además, también permite establecer unos objetivos de la intervención, permite, como los resultados quedan grabados, reevaluar, comparar y realizar un seguimiento de cómo está siendo la intervención en el proceso de comunicativo, y también permite establecer un perfil de comunicación. Vale, entonces, esta herramienta se utiliza online. Bueno, si la conocéis o si tenéis interés, vais a ver que aparecen pues, diferentes apartados que la familia o el profesional debe ir respondiendo, y que los resultados nos van a aparecer en tablas divididas en diferentes componentes de la comunicación. Vale, entonces establece una especie de jerarquía en función de la puntuación que haya obtenido la persona. Igual, la persona con esta puntuación no es candidata a utilizar un SAC porque tiene ya todas las capacidades adecuadas para realizar un proceso comunicativo normalizado, entre comillas normalizado, ¿vale? Pero es interesante, ¿vale? Que antes de poder establecer algún criterio para determinar el uso o no de un SAC, podamos utilizar esta herramienta un poco para conocer las características básicas del proceso comunicativo de una persona en concreto. ¿Vale? Y otra herramienta, esto ya es más para profesionales, y aunque fue desarrollada por terapeutas ocupacionales, puede ser utilizada por otros profesionales como logopedas o fisioterapeutas, trabajadores sociales, ¿vale? Que permite evaluar las habilidades de comunicación e interacción. ¿Sí? Es una escala gratuita que está en soporte papel. Vale, no hay ninguna herramienta online como la anterior, sino que la tenemos en PDF, y es para administrar a partir de una observación
de niños y personas adultas también, ¿vale? Es decir, es cubierta por el profesional a partir de observar cómo esa persona se está comunicando, ¿vale? Entonces, los diferentes ítems que tiene, veis ahí que en total serían 20 ítems y que están divididos en 3 dominios. Un dominio físico que tiene que ver con la corporalidad, es decir, cómo la persona se ubica en el espacio y esto está muy relacionado con la comunicación no verbal. Mira, mantiene la atención en el interlocutor, etc. El dominio de intercambio de información está relacionado con el lenguaje directamente, es decir, con esa comunicación verbal. Es decir, si entiende las palabras, si es capaz de formar palabras, si transmite el mensaje que quiere de forma adecuada, etc. Y luego tiene un dominio de relación, que es el relacionado con la interacción social, es decir, si tiene buenas habilidades o correctas habilidades para estar interactuando con otra persona o en un grupo de personas, ¿vale? Entonces, cada uno de estos 20 ítems se puntúa desde un 1, que sería un déficit de esa habilidad o capacidad, hasta un 4, es decir, que la persona tendría la habilidad completa. Y entonces, bueno, en función de la puntuación, también el manual de esta escala pues, nos indica las características de la comunicación de la persona y qué elementos sería necesario reforzar en ese proceso de intervención, ¿vale? Entonces, esto previamente a cualquier intervención relacionada con la comunicación, es muy importante que nos planteemos el uso de estas herramientas o escalas de evaluación que nos van a permitir saber el punto de partida, ¿vale? Es decir, tenemos que tener claro el punto de partida antes de realizar cualquier tipo de intervención en el proceso comunicativo, ¿vale? Bien, entonces, seguimos con el proceso comunicativo y una pregunta que puede surgir es si es lo mismo comunicación que lenguaje. En realidad no es lo mismo, estamos hablando de conceptos distintos, ¿vale? La comunicación es un proceso y el lenguaje en sí es parte de ese proceso de comunicación, pero tampoco es la parte más importante. ¿Vale? Entonces, la comunicación y los recursos que tenemos para la ayuda o el apoyo en la comunicación son de 2 tipos. Habéis oído hablar de los SAC, Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación. Bien, pues la comunicación aumentativa es aquella que se utiliza como un complemento al lenguaje oral o al lenguaje escrito y que facilitan la comunicación de forma funcional. Es decir, la aumentativa es un acompañamiento a un lenguaje, a una comunicación, que se puede decir que es ordinaria, ¿vale? Es decir, reforzar lo que se está comunicando, mientras que la comunicación alternativa sustituye el lenguaje. Existe comunicación igualmente, ¿vale? Pero el lenguaje va a ser distinto. ¿Por qué? Puede estar ausente por diferentes motivos y se utiliza un lenguaje alternativo, como puede ser la lengua de signos o como puede ser el braille. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Es decir, por una parte tenemos el aumentativo, que es un complemento a lo que yo estoy hablando ahora, ¿vale? Podríamos tener en este caso los subtítulos, por ejemplo, o los pictogramas que yo estoy, que me pueden estar traduciendo a lo que yo estoy diciendo. Y por otra parte tendríamos la comunicación alternativa, que en vez de utilizar mi voz, yo utilizaría una lengua de signos o utilizaría un sistema braille como medio alternativo. Bien.
Yo lo que voy a abordar en este webinar van a ser los elementos de la comunicación aumentativa. Vale, y para eso tenemos que tener en cuenta varios elementos básicos que son los que voy a ir comentando a lo largo de la presentación. Por una parte tenemos el código. El código es igual al lenguaje. Es el cómo se representa el lenguaje. ¿Vale? El canal. El canal, como comentábamos al principio en ese esquema, ¿vale? Tenemos un medio para la transmisión del mensaje. En este caso, el canal corresponde al sistema de aumentativo y alternativo de comunicación, al SAC. Esto es el canal. Y por último, y muy importante en estos casos, es el acceso al canal. Es decir, cómo la persona va a activar ese canal para realizar el proceso comunicativo. Hay personas que por sus características no pueden activar el canal con la mano, con los dedos, porque no tienen la movilidad suficiente y lo activan con la mirada, ¿vale? O lo activan con un pulsador. ¿De acuerdo? Por eso es el acceso al canal y que también tiene que estar presente en la comunicación aumentativa. Entonces, como os comentaba aquí, el código implica la comunicación oral y la lectoescritura. Y en este caso, un ejemplo de código podría ser los pictogramas. El canal, un canal podría ser el aire y el canal a la hora de la escrita podría ser un papel o el documento electrónico. Y un canal podría ser, en el caso de la aumentativa, los comunicadores, y el acceso al canal podría ser directo a través de la voz, dedo, mano, mirada, o indirecto a través de un sistema de barrido. Bien, vamos a empezar con el código. Bien, el código, que es la representación del lenguaje. Si hablamos desde el punto de vista tradicional, lo que conocemos como código es realmente una lengua. ¿Vale? Es la lengua castellana, la lengua portuguesa, la gallega, catalana, etc. Es decir, es la construcción de mensajes a través de un alfabeto con frases, palabras, y la persona, si tiene capacidad de lectoescritura, podría utilizar un tablero alfabético o silábico como canal, ¿vale? Pero el lenguaje lo mantiene, es decir, el lenguaje es su idioma, ¿vale? Mientras que otro tipo de lenguaje son los pictogramas. Los pictogramas son representaciones de un concepto a través de fotos, dibujos o imágenes. Y estos códigos, estos pictogramas también tienen a su vez sus propios códigos o lenguaje, que los vamos a ver ahora. También se puede utilizar diferentes SAC para transmitir este lenguaje, como los tableros de pictogramas, los comunicadores o el propio software, y suelen ser bastante simples para la persona, porque ya está habituada a utilizarlos, pero suelen ser complejos para personas que no tengan experiencia en ello, ¿vale? Seguramente vosotros tenéis o conocéis a alguien que utilice un SAC estilo tablet con un tablero de comunicación que tenga dificultades para utilizarlo en circunstancias o en situaciones, pues por ejemplo, de ir a la compra o en situaciones de interactuar en una actividad ajena a la rutina normal y cotidiana de esta persona. Por eso puede ser bastante complejo para utilizar fuera del entorno conocido, ¿vale? Porque no todos entienden cómo se utilizan estos SAC. Bien, entonces, siguiendo con el código pictogramas, sabemos que son representaciones gráficas para transformar una realidad. Hay imágenes que puede ser un objeto normalmente y lo más fácil es transmitir un objeto, pero también hay conceptos más abstractos como emociones,
También se pueden transmitir elementos gramaticales como adverbios, preposiciones, etcétera, posesivos. Y también se pueden transmitir acciones a través de verbos. ¿Vale? Entonces, estos son así algunas características, algunos ejemplos. Comentaros que los pictogramas normalmente se categorizan por colores, es decir, las emociones tienen un color, los verbos tienen otro color, que ahí veis que están en color verde. Los objetos, conceptos están en color, en este caso, amarillo. ¿Vale? Es decir, que existe unas categorías codificadas por colores que normalmente lo que hacen es enmarcar el pictograma, ¿vale? El marco del pictograma está en un color concreto para responder a esas categorías. También los pictogramas normalmente los veréis a color, ¿vale? Pero pueden estar en blanco y negro o estilo esquemático para ayudar sobre todo en los procesos de inicio de uso de los pictogramas, o puede estar en alto contraste para personas con baja visión. Bien, como os comentaba, hay diferentes pictogramas, así como nosotros tenemos la lengua castellana, la lengua catalana, gallega, etcétera. Los pictogramas también tienen sus propios idiomas, ¿vale? Realmente, aquí en España, y debido a su distribución gratuita y a su intenso trabajo de difusión, los más conocidos y utilizados son los pictogramas de Arasat, que son gratuitos, ¿vale? Y que os los podéis descargar perfectamente desde la página web. Hasta hace cosa de 5 o 10 años, los más utilizados en todos los centros eran los Mayer-Johnson, que los Mayer-Johnson son los símbolos pictóricos de comunicación, que es la empresa Mayer-Johnson, que es una empresa estadounidense, y que vendía estos pictogramas como un complemento a sus propios comunicadores o a su propio software. ¿Vale? Decir que estos comunicadores y estos símbolos, ¿vale? Veis aquí, no sé si se ve bien, esto es un ejemplo de un comunicador que tiene los símbolos de Mayer-Johnson, ¿vale? Se ve borroso con el fondo. ¿Se ve borroso ahí? Claro, con el fondo difuso se ve un poco borroso. Vale, espera que entonces bueno, luego os los muestro mejor, vale. Pero sería más así un estilo comunicador con estos pictogramas. Vale. No se ve muy bien después, sí, eso lo sé. Entonces, estos pictogramas cuestan dinero. Entonces, es una empresa que vende comunicadores y que incorpora estos tipos de pictogramas. Similar a estos están los código Widget. Los códigos Widget son de una empresa anglosajona y también pues, son otro tipo de pictogramas con sus propios emoticonos, por decirlo de alguna forma, con sus propios elementos visuales. Perdonad que me estoy distrayendo un momento. Sí, el ruido de fondo. Es que hay ruido de fondo, entonces me distrae un poco. Y luego están los símbolos Bliss, esos que veis ahí en el medio, que fueron desarrollados más para las personas que tienen una capacidad cognitiva muy, muy bajita. Son los símbolos Bliss, que los símbolos Bliss a mí me cuesta bastante entenderlos, porque combinan un símbolo con la emoción, es decir, una idea, un concepto con una emoción. Entonces, intentan integrar dentro del mismo código, dentro de un símbolo, esa parte de concepto-emoción. ¿Vale? Entonces, por eso a mí personalmente me cuesta entender los símbolos Bliss, pero sí que son bastante utilizados por un grupo de personas que tienen unas características cognitivas muy concretas. ¿Vale? Pero bueno, esto es a nivel de curiosidad, porque yo básicamente hoy en día lo que utilizo son los símbolos de Arasaki y son los que más recomiendo. Vaya.
Entonces, antes de meternos de lleno en lo que son los SAC, me gustaría comentar, porque sé que hubo alguien que lo propuso en ese formulario previo, que es el lenguaje asistido, el lenguaje natural asistido. El lenguaje natural asistido, en realidad, es una transición, es un paso previo a la comunicación en sí misma, al uso de un código para la comunicación, ¿vale? Es como un aprendizaje. Entonces, partimos de una situación en la que una persona no tiene lenguaje y no tiene tampoco una comunicación efectiva, pero sí tiene intención comunicativa. ¿Vale? Entonces, se utiliza el lenguaje natural asistido como una metodología, como un método para enseñar, ¿vale? Un método que se basa en el modelado. El modelado es tener un modelo, un ejemplo, ¿vale? Y con esto, con el lenguaje natural asistido, lo que se consigue es el aprendizaje de la persona, es decir, que la persona poco a poco vaya adquiriendo un código para su comunicación, que puede ser el código a través de pictogramas o puede ser el código a través de una lengua, un idioma. ¿Vale? Entonces, partimos también de la situación en la que tiene que haber un emisor, un guía, ¿vale? Un compañero de comunicación que se llama, que vaya a ayudar a la persona usuaria, ¿vale? Este guía produce un mensaje oral y a la vez que produce un mensaje oral, vale, os voy a poner un ejemplo, a la vez que produce un mensaje oral, señala el pictograma a que se refiere, vale, entonces está siendo un modelo, un ejemplo para la persona. El receptor recibe toda esta información visual y auditiva y va integrando y va asumiendo la palabra con el código, en este caso con el pictograma concreto, y esta persona aprende, ¿vale? Aprende y va aprendiendo poco a poco y va integrando este código poco a poco y así mejora su capacidad comunicativa. ¿Vale? Entonces, el lenguaje natural asistido, como os dije, es un proceso de transición, ¿vale? En la que la persona usuaria tiene que estar siempre apoyada por la familia, por los profesores, por los profesionales y por los compañeros de aula, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de promover la comprensión. Acordaros que hay una parte de comprensión y otra parte de expresión. Pues promover la comprensión y expresión a través de pictogramas, básicamente, pero también puede ser con el idioma. Es decir, tenemos un input y tenemos el output, que es la respuesta que va a generar la persona. Se dice de natural porque siempre ocurre en un entorno natural, no va a ser en una sesión de intervención, no, va a ser en todas esas situaciones que tiene la persona en el día a día, es decir, en el aula, en la vivienda, en todas las actividades que pueda realizar, etc. Por eso se dice el contexto significativo. Vale. Y el lenguaje natural asistido no es una guía para que la persona, para obligar o para indicar a la persona que deba decir un mensaje en concreto, y tampoco debe ser una estrategia de comunicación a largo plazo. Es decir, es una transición, ¿vale? No puede ser la forma de comunicación válida para más de 6 meses de una persona. Es un proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, un poco para que quede clara este concepto de lenguaje natural asistido como paso previo a todo el uso de los SAC y de una comunicación, del proceso comunicativo. Bien,
Entonces, vimos lo que es el código. El código es el lenguaje o los pictogramas. El lenguaje me refiero a un idioma o a los pictogramas. Y ahora pasamos al canal. Y en este caso, yo estoy utilizando el canal auditivo, estoy utilizando el canal visual. Y el canal, en el caso de la comunicación aumentativa, es el SAC, es el propio producto de apoyo. ¿Vale? ¿Qué es el SAC? Pues el SAC es cualquier dispositivo o recurso que va a aumentar o a complementar el lenguaje. Es decir, va a complementar el código. ¿Vale? Como canales, en los SAC tenemos los tableros tradicionales que tienen un soporte físico, los comunicadores dinámicos que tienen un soporte tecnológico y el software, que son los que más se van a implementar debido al uso de las nuevas tecnologías y a la facilidad tanto para el transporte como en su accesibilidad, es decir, porque son muy asequibles hoy en día. ¿Vale? Entonces, los tableros los veis ahí en la imagen de la izquierda, ¿vale? Tiene un soporte tipo físico. Este es un tablero ETRAN para personas con ELA y este es un tablero con pictogramas, perdón, que todos conocéis y seguro que habéis visto en alguna ocasión. Luego tenemos los comunicadores electrónicos. Entonces, para hacer un tablero de comunicación o para plantear un tablero con soporte físico, tenemos que pensar en los elementos de la comunicación, es decir, centralizar o centrar lo importante de la comunicación para esa persona y priorizar lo importante de la comunicación para esa persona, y normalmente se construyen en cartón o cartulina. Los códigos utilizados pueden ser pictogramas o pueden ser las letras y sílabas. Y las personas usuarias, en el primer caso, serían las personas que tienen ausencia de esa capacidad de comprensión de la lengua escrita, y para las segundas, pues esas personas que sí que la tengan. Vale. Esto sería un ejemplo de un tablero de comunicación silábico, es decir, para una persona que tenga una capacidad de lectoescritura, no con pictogramas, sino de lectoescritura, y está ordenado por sílabas, es decir, que es una combinación de, como veis en la fila de arriba, todas las consonantes y en la columna de la izquierda todas las vocales. ¿Vale? Y esto nos permite construir todas las sílabas. Entonces, de esta forma, esta usuaria en concreto, que es una persona de Espacio Coruña, se comunica de esta forma. Se comunica con un tablero en formato papel que va señalando con su dedo, es decir, que tiene un acceso al SAC directo con su dedo, las sílabas que necesita para ir montando y construyendo las palabras y las frases en concreto. Esta persona tiene anartria. ¿Qué es anartria? Que no tiene la capacidad de emitir el mensaje oral, pero sí tiene una buena comprensión en lectoescritura y buena expresión en escrita, con lo cual necesita de un interlocutor también que vaya diciendo, verbalizando el mensaje que ella va elaborando, para que ella también pueda tener un feedback de que el mensaje que está haciendo con esa combinación se está transmitiendo de forma adecuada. ¿Vale? Bien. Luego tenemos los comunicadores tecnológicos, comunicador dinámico, que es un dispositivo tecnológico y como tal está programado. ¿Vale? Precisa de una programación previa que normalmente suele ser por parte del profesional que está trabajando con la persona. Normalmente tiene una salida de voz que puede ser síntesis de voz o puede ser una voz
un mensaje que previamente hayamos grabado, y que el mensaje, la representación del mensaje o del lenguaje se realiza a través de pictogramas o a través de lectoescritura del alfabético. ¿Vale? Entonces os voy a poner varios ejemplos. Como veis ahí, estos son algunos comunicadores que existen en el mercado y fijaros en los precios que puedan tener. ¿Vale? Y ejemplos de comunicador dinámico, lectoescritura, para personas que tengan capacidad de lectoescritura, que son aquellas personas como la usuaria anterior que tienen anartria, es decir, que no tienen capacidad de emisión oral. El código que van a utilizar es el lenguaje castellano, la lengua castellana a través de la escritura, y son comunicadores, se llaman comunicadores alfabéticos. El principal ejemplo, para que os hagáis una idea, es Stephen Hawking, ¿vale? Todo el mundo tiene la imagen de Stephen Hawking, sabéis que él se comunicaba a través de una máquina, esta máquina era un comunicador alfabético y que tenía una salida de voz, ¿vale? Y luego, para aquellas personas que no tienen capacidad de lectoescritura, utilizan como código los pictogramas y pueden utilizar diferentes tipos de comunicadores. Los que veis arriba son más comunicadores de un mensaje solo o de 3 mensajes que se llaman comunicadores sencillos. La verdad no merece la pena mucho este tipo de armatroste, porque hoy en día con otras herramientas tecnológicas y gratuitas lo podemos hacer perfectamente, ¿vale? Y luego tenemos comunicadores de varios mensajes, que son estos de aquí, que los más conocidos son Wordvital. Yo os enseñaba antes este, ¿vale? Este es un comunicador dinámico, ¿vale? Que es pregrabado y que tiene varias plantillas que se sacan y se meten en esta gradilla que tiene, que como veis es de 4x8, ¿vale? Es decir, que nos permite hacer una combinación de 4x8, 32, creo que sí, pues una combinación de 32 pictogramas aquí dentro, ¿vale? Y tiene salida de voz. Luego también este, por ejemplo, es otro estilo de comunicador, ¿vale? Igual no lo veis muy bien, pero tiene así, en cada página del libro tiene un pictograma, en este caso está utilizando los SPCs, y aunque no se ve bien, aquí abajo tiene pues un botón para activar el audio, es decir, que si la persona está en esta página, se activa el mensaje de que la persona está viendo en esta página, ¿vale? Sería un comunicador sencillo. Luego, para que veáis otras opciones y así propuestas, ¿vale? De utilizar los SAC. Esto es una riñonera. Vale, aquí dentro de la riñonera tiene incorporado el dispositivo electrónico del comunicador, ¿vale? Y esto es una forma de transportar el comunicador, ¿no? Entonces aquí, no sé si se aprecia bien, se ven los símbolos, ¿vale? Pero como una cara, ¿no? Sí, efectivamente, están los símbolos no, los pictogramas, que en este caso también son... Cuanto más lo acerca, menos se ve detalle. Yo creo que... ¿así? ¿Mejor? Bueno, ahí se ha vuelto nublado. Ahí ha cogido un poquito mejor. ¿Ahí? Sí, vale. Un poquillo. Vale, pues estos son 4 pictogramas, entonces si la persona pulsa en uno de ellos, se escucha ese pictograma, ¿vale? Y son también comunicadores muy sencillos que sirven, pues, por ejemplo, para llevar la persona en una salida, actividad fuera de casa, para facilitar la comunicación. Es un sistema de portabilidad. Pero bueno, ya os digo que estos están muriendo, este tipo de comunicadores están muriendo porque hoy en día existen muchas mejores y más alternativas a través del software de comunicación y con el uso de tablets. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí.
Hay una persona que ha escrito, pero que creo que estaba practicando, porque ha puesto DFSF. Ah, vale. Vale, perfecto. Luego Y yo no, cuando... cualquier duda que vayan diciendo también, claro. efectivamente, tengo de una Hay una hecho... persona que ha levantado la mano, sí, mira, Vale, Carmen. venga. Perdón. La pregunta es, ¿en qué momento determinar? Perdonad porque he tenido algunos problemas con el ordenador, igual no he estado en toda lo que llevamos de charla y puede ser que hayas comentado esto y yo no lo haya podido oír. En el momento en el que se está empezando a producir el aumento de las posibilidades comunicativas por parte de nuestros hijos, ¿es recomendable utilizar estos métodos aumentativos o puede interferir en su esfuerzo o en su capacidad para llegar al lenguaje por sí mismo? ¿Me explico? Sí, te explicas perfectamente, Carmen, gracias. A ver, los AC son complemento, es aumentativo, ¿no? Entonces va a servir como refuerzo a todo ese proceso de comunicación. Vale, así como hablaba antes del lenguaje natural asistido, que también es un proceso de transición de cara a la adquisición del lenguaje, no es que vaya a interferir, lo va a apoyar, lo va a complementar. Vale, igual incluso lo facilita. Vale, pero eso no quita que se vaya trabajando al mismo tiempo todo ese proceso de capacidad de lectoescritura. Vale, los pictogramas los podemos ir incorporando de forma también paulatina, es decir, primero solo lo que es el pictograma en sí mismo, luego el pictograma acompañado de voz, luego el pictograma acompañado de voz y texto, ¿vale? Y así la persona puede ir aprendiendo progresivamente su significado y ir enlazando progresivamente, ir ligando el símbolo con la letra, perdón, con la palabra que significa. ¿Vale? Y poquito a poco ir retirando el uso de los pictogramas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo interferir? No interferiría en ese proceso de adquisición, lo acompañaría, pero ahí también sería un trabajo colaborativo entre la familia y los profesionales que estén trabajando con esa persona, ¿vale? Para eso, progresivamente ir retirando esos apoyos. ¿Vale? No sé si aclaré la duda, Carmen. Dice Carmen que ha escrito en el chat que no pierde el sonido y tiene que desconectarse y volverse a conectar todo el tiempo. Vale, pues Como ha lo quedado siento. grabado, Claro, le esto queda mandaremos el grabado. vídeo, lo voy a escribir ahora en el chat. ¿Vale? Efectivamente. De todas formas, también tenéis mi correo electrónico y yo le he pasado a Regla la presentación, ¿vale? Que ella puede compartir perfectamente con vosotros. Bien, entonces, el último canal, chat, es el software para la comunicación. ¿Vale? Entonces, en este caso podemos dividir software para, o aplicaciones más bien, para móviles y tablets que tengan sistema Android o iOS y para el ordenador, que tengan sistema Windows, Mac, etc. Bien, entonces voy a empezar con lo primero, con los primeros. Importante, siempre y ya ahora mismo los tienen, todos los, tanto el ordenador como el móvil debería tener una voz, una salida de voz sintetizada. El móvil fijo que lo tiene. El ordenador a veces hay que instalar, dependiendo de la versión, hay que instalar una voz, un paquete de voz. Vale, porque la voz que viene integrada con Windows normalmente es voz anglosajona. Entonces, cuando estamos intentando emitir esos lenguajes queda como un poco spanglish, ¿no? Un acento raro. Entonces, a veces hay que instalar un complemento de voz. Bueno, eso lo digo como nota para utilizar este tipo de dispositivos. Bueno, así voy a presentar algunas aplicaciones para facilitar la comunicación a través de móvil. Son aplicaciones ya estándar, ¿vale? Y que simplemente necesitan ser descargadas al móvil o a la tablet, ¿vale? Y que van a facilitar, en este caso, la comunicación a personas con déficit visual. Veis ahí diferentes ejemplos,
Vale, quizá el más interesante es el comunicador táctil de la ONCE. También tenemos la síntesis de voz de Google o la síntesis de voz que viene con los parámetros de accesibilidad del propio móvil. Y esta aplicación que es lente de lectura, que permite aumentar un texto, cualquier texto que estamos leyendo, es decir, que la propia cámara del móvil va a actuar como una lupa, entonces va a agrandar el texto. Y se puede también pues, configurar la cantidad de agrandamiento, ampliación, perdón, que queramos. Luego, estas son otras dos aplicaciones para personas con déficit visual. Envision es muy potente, me gusta mucho porque utiliza, pues va entrenándose a sí mismo, entonces permite utilizar esa inteligencia artificial para un complemento, sobre todo para personas con baja visión. Vale, tiene una versión demo. Claro, y tiene una versión de pago, pero lo que cuesta la versión de pago, que creo que es ahora mismo 40 € de forma anual, compensa para personas que realmente le van a sacar uso. ¿Por qué? Bueno, pues porque permite identificar los objetos con los que se topa una persona a través de la cámara del móvil, permite leer cualquier texto, es decir, con la cámara del móvil, si hacemos una foto, o si la posicionamos sobre un texto, va a leer lo que está en ese texto, permite identificar colores, describir escenas e identificar personas. Previamente, claro, hay que meter a esa persona en la base de datos de la aplicación, ¿vale? Pero cuando nos encontramos con una persona ya conocida y enfocamos en la cámara a esa persona, la aplicación nos va a reconocer a esa persona, con lo cual ya nos va a decir quién es. Vale. Entonces esta es una aplicación bastante interesante. Y luego Be My Eyes es también otra aplicación, pero en este caso es colaborativa, que son para personas con déficit visual que llegan a un espacio, ¿vale? Por ejemplo, nuevo, y tiene varios elementos nuevos en la sala, y hace una foto. Entonces, esta es como un Facebook, ¿no? Comparte esa foto y luego un voluntario de esta aplicación, que es una persona que ve, pues le puede describir, ve la imagen y le pueda describir esa escena o le pueda describir el objeto que está viendo. ¿Vale? Es decir, es una plataforma colaborativa en la que una persona usuaria con baja visión hace una pregunta y las personas que vemos pues describimos esa escena. Bien, para personas con déficit auditivo tenemos dos aplicaciones muy interesantes. Una es transcripción instantánea, que es como subtítulos, tener los subtítulos en el propio móvil de lo que está diciendo una persona. Vale, imaginaos que una persona sorda va a una charla y no hay sistema de audiodescripción ni hay subtítulos. Vale, pues activa esta aplicación y en la pantalla de su móvil va a ir apareciendo el mensaje escrito y tiene bastante fiable no es la palabra, se ajusta bastante lo que está diciendo la persona con lo que se está escribiendo en la pantalla y tiene un sistema de autocorrección, es decir, una transcripción instantánea, como su nombre indica. Y otra posibilidad es ABA, que esta actúa igual, solo que esta también permite incorporarla, por ejemplo, a llamadas grupales. Es decir, imaginaros que nosotros tenemos una reunión con esto de la pandemia que se ha hecho viral, las reuniones por Skype, por Zoom, etcétera, y participamos varias personas. Bueno, pues esta ABA permite incorporar la transcripción a esa reunión. Entonces va a quedar como transcrito todos los discursos de las personas que participan en la reunión.
Luego, cuando existe disartria o anartria, ¿vale? Podemos contar con los comunicadores alfabéticos, como los que os comentaba antes, o podemos utilizar aplicaciones móviles como esta, que se llama Asistente de Voz AAC, y es muy bien valorada por personas con esclerosis lateral amiotrófica, ¿vale? Personas que tienen una capacidad cognitiva y de comunicación intacta, pero que no pueden articular la palabra. Entonces utilizan esta asistente de voz a través del móvil, el que van señalando tiene mensajes predefinidos, con lo cual es mucho más rápida el proceso de comunicación. Podemos grabar mensajes, pero también tiene un teclado alfabético en la que la persona puede rápidamente construir su mensaje y tiene el botón de emitir mensaje, ¿vale? Con lo cual se reproduce con voz sintetizada el mensaje y queda escrito también. Vale, y ya para las personas que van a utilizar pictogramas y que no tienen la capacidad de lectoescritura, pues hay diferentes aplicaciones, entre ellas las que se encuentran en la página web de Arasac para dispositivos móviles. Luego tenemos el dictapicto, que el dictapicto es una traducción del mensaje oral a pictogramas, sería como el de transcripción instantánea, pero en vez de a texto, a pictogramas. Comunicarus es muy interesante porque es un comunicador dinámico en el propio móvil que permite crear tableros personalizados con los pictogramas de Arasac e ir enlazando tableros con subtableros, ¿vale? El yo comunico es a la inversa. Yo comunico permite traducir o transformar un mensaje que esté escrito en pictogramas a lenguaje en lectoescritura, ¿vale? Sobre todo para esas personas que no tenemos o que no tienen experiencia con el uso de los dispositivos de comunicación. El Pictodroid también es otra aplicación que permite elaborar tableros de comunicación virtuales y interactivos. Y luego tenéis ahí otros ejemplos, ¿vale? En la barra de la derecha, otros ejemplos también interesantes que cumplen estos requisitos. Es decir, son aplicaciones que utilizan como código los pictogramas y que permiten hacer tableros de comunicación con mensajes y salida de voz, ¿vale? Bueno, esto es un poquito lo que os había comentado del dictapicto y el comunicaros, que ya os digo que es muy interesante. El comunicaros, cuando lo instalamos, ya instala la batería de la librería de pictogramas de Arasac, con lo cual no lo tenemos que buscar. Y lo interesante también es que permite incorporar imágenes propias, es decir, que si queremos subir una fotografía de la persona, lo podemos hacer. Si queremos integrar, por ejemplo, el pictograma mamá, podemos subir la fotografía de su madre. Vale. Bien, entonces hasta aquí he presentado el software para aplicaciones móviles. Ahora voy a presentar software para ordenador y tanto para la creación de tableros de comunicación como para la comunicación directa. ¿Vale? Entonces, como software de apoyo a la comunicador tenemos un software comercial, ¿vale? Que es de pago, y recursos gratuitos, que yo siempre invito a utilizar estos recursos gratuitos porque a pesar de que tienen algún fallo de vez en cuando, pero funcionan perfectamente, ¿vale? Como software comercial os puedo decir que hay muchos más, ¿vale? Pero básicamente está el Boadmaker, el Communicating Print y el Communicating Writer. El Boadmaker es de la empresa, ¿os acordáis? De Mayer Johnson, y el Communicating Print y el SimWriter es de las empresas que utiliza los símbolos widget. Entonces, este es un software que vale
exclusivamente para crear tableros de comunicación y para crear actividades dinámicas que facilitan la comunicación. Vale. Bien, no os pongo aquí precios ni nada, pero sí que como están linkados podéis entrar directamente a la página web y ver un poquito sus características. Bien, como elementos gratuitos, yo siempre aquí reflejo la importancia del portal Arasac, ¿vale? Que tiene software, que tiene programas específicos para construir tableros de comunicación. Vale, entonces tenemos, por una parte, tiene el AraWord, que el AraWord en realidad es como el Microsoft Word, pero en pictogramas, es decir, es un procesador de textos en el que nosotros podemos escribir el texto manualmente, es decir, hola, me llamo Thais, tal, y automáticamente lo va poniendo en pictogramas, es decir, queda en la base el texto escrito, pero a su vez acompañando a cada palabra el pictograma correspondiente. Vale, y es también un proceso que, como preguntaba antes Carmen, puede acompañar a ese proceso de aprendizaje de la lectoescritura acompañada por los pictogramas. Vale. Entonces, esto se puede imprimir y se puede tener pues como un diario, ¿no? Para hacer una agenda del día, etc. Bien. Otro software. De Fede, pero vamos. Habrá que sacar con la hora por la silencio. Vale, vale. Otro software para la creación de tableros de comunicación es AraWord. AraWord permite incorporar todos los símbolos de Arasac. Lo que pasa es que no permite enlazar un tablero con otro, es decir, que es estático y es básicamente para utilizar con un soporte tablet o imprimir y llevar como un tablero clásico de comunicación. Vale. Y por otro lado tenemos el software Tico, que este es como el más completo, y Tico lo que permite es crear tableros dinámicos, es decir, vamos a crear un tablero de entrada y ese tablero de entrada va a ir comunicando con otros subtableros, por ejemplo, emociones, comidas, acciones, etcétera, ¿vale? Y permite ir atrás, volver, etcétera. Esto tiene salida de voz y puede ser exportado a un dispositivo Android, ¿vale? Para utilizar directamente luego con el móvil o con la tablet. Y tiene como dos entornos. Tiene un entorno para el profesional, para que cree los tableros de comunicación, y tiene un entorno para el usuario, que es el que se llama ahí Tico Interpreter, para que el usuario posteriormente pueda visualizar el comunicador que ha hecho el profesional. Bien, todos estos programas son gratuitos y os lo podéis descargar ya desde una página web que tiene Arasac en este enlace y que os va a instalar en el ordenador como una carpeta completa que se llame Arasuite, ¿vale? Para que no os perdáis luego. Bueno, comentar también que esto no es un software específico, sino es una página web que se llama Picto Aplicaciones, que es también muy potente, muy interesante para todo el proceso de comunicación aumentativa y se puede utilizar perfectamente como un SAC, ¿vale? Es decir, siempre vamos a acceder a este portal a través de una página web, de un navegador. Y no es necesario ni descargarlo en el móvil, ni en el ordenador, ni nada. Es bastante simple y lo único que vamos a necesitar, obviamente, es una conexión a internet. Vale.
Pero bueno, hoy en día con los datos móviles llega de sobra como para poder utilizarlo. Incorpora los pictogramas de Arasac y, por ejemplo, una de ellas, que es la que a mí más me gusta, es Pictotraductor, que permite traducir instantáneamente un mensaje a pictogramas. Y si nos logueamos, podemos incorporar frases propias. Voy a acceder para que veáis un poquito las características. Confirmarme que seguís viendo la pantalla y que ahora está el pictotraductor. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Vale, entonces si yo pongo aquí hola, vale, tenemos la palabra hola. Vale. Veis que aquí se van incorporando el chocolate. Bien, no sé si se está oyendo porque yo no sé si estoy compartiendo el sonido, pero a medida No, que no se escucha. Vale, a medida que yo estoy escribiendo, hay una voz que está reproduciendo cada pictograma, ¿vale? Veis que aquí me pone este chocolate, pero yo me quería referir a este, el de tableta, ¿vale? Entonces, veis, estas flechas lo que hacen es cambiar el pictograma según lo que nos estamos planteando, ¿vale? Os comentaba que podemos incorporar imágenes propias. Veis aquí que ahora aparece mi nombre escrito, pero yo estoy logueada. Entonces, si entro y vuelvo a escribir lo mismo, vale, entonces como yo previamente ya etiqueté mi foto, entonces cada vez que yo escriba la palabra Thais me va a aparecer mi foto ahí. Vale, entonces con esto lo que podemos hacer luego, una vez que esté escrito el mensaje, le damos aquí. Entonces podemos escuchar la locución, podemos enviarlo por email, podemos imprimirlo, podemos insertar la traducción, la pictotraducción en la web, es decir, que esto tiene muchísimas posibilidades y es súper, súper útil. Y gratuito, que es lo mejor. Luego, similar a esto, estaríamos con la Pictoagenda, que permite ir construyendo una agenda con acciones del día e ir haciendo el check-in o tachando si finalmente esa actividad no se va a realizar. Y luego otros proyectos que tiene Pictoaplicaciones son Pictocuentos, que es la traducción a pictogramas de diferentes cuentos, Pictojuegos y Pictosonidos, es decir, utilizando siempre los elementos de pictogramas como un código, pues permite realizar este tipo de actividades online. ¿Vale? Bien. Y ya para terminar con la parte de software, os quiero hablar de los software para la comunicación directa al ordenador. Los que veíamos antes, el BoardMaker, el AraWord, AraBoard, son para crear tableros de comunicación. Estos de aquí son para comunicarse directamente a través del ordenador. Vale, entonces tenemos el software Grid, que ya va por su versión 3. En realidad es un software de pago que incorpora los símbolos SPC, que es bastante potente. Vale, funciona muy bien, tiene salida de voz, tiene combinación con lectoescritura, tiene sistema predictor. Bueno, es interesante, solo que es caro, ¿vale? Una licencia puede estar en torno a los 600 euros para utilizar este programa. Y también, obviamente, permite crear tableros de comunicación y luego utilizarlos directamente o imprimirlos. Vale, entonces se puede utilizar para acceder al ordenador porque también tiene algunas funciones. Pues, por ejemplo, abrir un navegador web o abrir un documento de Word o abrir un documento de PDF. Vale, esto se puede hacer a través del Grid
además de todo el apoyo al proceso comunicativo. ¿Vale? Y también puede utilizarse, tiene una versión para tablet móvil. Y luego, como también está siendo muy utilizado el Toby, que ahora os comentaré para qué se utiliza el Toby, hay otro programa que va vinculado al Toby, que lo utilizan muchas personas con ELA, que es el Communicator 5. ¿Vale? Igual es un programa muy similar al Grid, es decir, que tiene básicamente las mismas funciones, es decir, permite el proceso comunicativo, tanto a través de pictogramas como lectoescritura, pero también utilizar otro tipo de aplicaciones como el Skype, el correo electrónico, reproductor de música. También si tenemos dispositivos electrificados con sistema Wi-Fi en nuestra casa, imaginaros la lavadora con Wi-Fi, pues se podría controlar a través del Communicator. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este es otro software de comunicación, pero que incorpora unas funciones adicionales. Bien. Y os dejo aquí, pues diferentes, aunque ya los he ido tratando, pues diferentes recursos gratuitos, tanto librerías de pictogramas, os hablé de Arasac, pero hay otros como Sclera, Aumentativa 2.net o Mulberry, y el software para crear tableros que ya os he ido comentando poco a poco. Bien. Vale, esto es una... Estaba aquí que me quedé un poco bloqueada, pero es que la incorporé el viernes esta diapositiva porque... Claro, yo os estoy presentando aquí muchísimos recursos, ¿no? Y a lo mejor podéis estar tomando nota y tal, pero a lo mejor para ahora mismo, pero el día de mañana os puede surgir otra nueva necesidad. Bueno, pues estamos generando una página web dentro del grupo de investigación al que pertenezco, que es Talionis, que se llama... Bueno, en realidad la página web es Match y dentro de esta página web vamos a crear una, bueno, ya tenemos creada una pestaña que se llama Visual Tech, mapeo de tecnologías accesibles. Entonces, la idea de este mapa es que sea una librería en donde podéis buscar diferentes recursos por categorías, ¿no? Imaginaros que queréis un recurso como recurso tecnológico, es decir, estoy hablando de software para móvil y software para ordenador. Pues de todo tipo. Hay para la comunicación, pero también hay para la movilidad, es decir, para guiar a las personas con déficit visual en su movilidad por el entorno, para el trabajo de componentes cognitivos, para la geolocalización, es decir, son diferentes recursos tecnológicos, sobre todo software, y que están contemplados aquí, que vale, que no son todos los que están, obviamente, pero bueno, que es una primera aproximación para que luego el día de mañana, que si queréis buscar algo más en concreto, lo podáis tener aquí con una información más o menos completa, ¿vale? Y con una ficha individual para cada una de estas aplicaciones que os podéis descargar en PDF, ¿vale? Bien, entonces, usuarios de los dispositivos de comunicación, pues son todas aquellas personas que tengan, acordaros de lo que hablábamos al principio, dificultades tanto en la comprensión como en la expresión y tanto en el habla como en la escritura. Y habría pues todo un amplio espectro de personas que se podrían beneficiar de estos dispositivos, que su uso podría ser temporal o podría ser para toda la vida, para facilitar los procesos de comunicación en todas las áreas y entornos de la persona. ¿Vale? Entonces, recordamos que los SAC en sí mismos son un canal.
Entonces, puede ser una lengua materna, y aquí es la parte alternativa, ¿vale? Por aquellas personas que utilizan la lengua de símbolos, que puede ser un medio de expresión aumentativo o complementario, y un lenguaje de apoyo para aquellas personas que tienen un pequeño retraso en el desarrollo del lenguaje y que se utiliza como complemento o como ayuda a esa comunicación. ¿Vale? Bien, esto es una parte de la comunicación aumentativa, pero queda otra, queda el cómo accedemos al SAC, cómo la persona utiliza este canal. ¿Vale? Entonces, por eso también tenemos que tener presente que no es solo facilitar un comunicador, es enseñar a utilizar ese comunicador y cómo la persona va a utilizar ese comunicador. ¿Vale? Por eso hablamos del acceso al SAC o acceso al código, que puede ser un acceso directo o puede ser un acceso indirecto. Como acceso directo podemos tener, puede ser manual, es decir, lo típico de que la persona señala con su dedo o con su mano, ¿vale? Y que señala una casilla que tenga el pictograma, la letra o la palabra, y que utiliza para, por ejemplo, también teclear en la pantalla táctil. Podemos utilizar la mirada como acceso directo, ¿vale? Para personas, sobre todo que tengan una capacidad de movilidad corporal muy limitada. Entonces, en este caso, la selección va a ser con el movimiento ocular. Y aquí tenemos lo que veis en la imagen, es un tablero ETRAN, es un tablero transparente de lectoescritura para personas con ELA, sobre todo. Y luego tenemos los tableros, los comunicadores TOBI o comunicadores con seguimiento del movimiento ocular. Vale, que bueno, uno es TOBI, otro es Irisbon. Y luego, como acceso directo, podemos utilizar productos de apoyo que nos van a permitir seleccionar directamente la casilla y que pueden ser, pues esto se refiere a uso de ratones de bola o tracker de cabeza, ¿vale? Es decir, que vamos a utilizar un producto de apoyo estilo mouse, ratón de bola o estilo joystick, ¿vale? Que nos van a permitir acceder a ese tablero de comunicación. Bien, estos son ejemplos de ratones de cabeza que nos permiten un acceso directo, ¿vale? Que sería como producto de apoyo, ¿vale? Lo que veis ahí abajo pues sería estos son gratuitos y lo único que necesitamos es descargarnos el software y funciona con la propia webcam del ordenador. Y el control por movimiento ocular, pues tenemos varios tipos, ¿vale? De empresas que lo comercializan. En realidad lo que venden ya es todo el paquete, ¿vale? El dispositivo de reconocimiento ocular, que es esta barrita que veis aquí, junto con la tablet o con el ordenador, que normalmente suele ser una Surface de estas de Microsoft, y con el software incorporado de comunicación. Como os comentaba, Irisbon suele trabajar con el Grid y el TOBI, que es este que tenéis aquí, perdón. El TOBI suele trabajar con el Communicator, ¿vale? Y luego esta es otra empresa, que es una empresa portuguesa, que también ha comercializado otro dispositivo. Pero básicamente estos dispositivos lo que hacen es, tienen un sensor que permiten reconocer el movimiento del iris, bueno, el movimiento ocular, ¿vale? Y que ese movimiento lo traduce en un movimiento del cursor a través de la pantalla. Entonces, solo hacen el movimiento y el clic, doble clic, botón derecho, eso se hace pues con un pestañeo consciente o con tiempo de latencia sobre el icono, ¿vale?
Bien. Y como acceso indirecto nos referimos a para aquellas personas que no pueden utilizar ninguna de las propuestas anteriores de acceso directo, entonces utilizan un sistema de barrido. ¿El sistema de barrido qué es? Bueno, pues un sistema que va pasando de forma continua y secuencial sobre los pictogramas. ¿Vale? Se puede dividir pues, por filas, se puede dividir por columnas o se puede hacer de forma independiente casilla por casilla. Entonces, esto va pasando, ¿no?, por cada uno de los pictogramas y cuando llega, se activa el pictograma que la persona quiere transmitir, le da a un pulsador. ¿Vale? Entonces, el pictograma queda grabado y se emite la voz con el mensaje de ese pictograma. Obviamente es algo súper lento, ¿vale? Es decir, porque imaginaos, pensar que el pictograma va a ir pasando casilla por casilla. Es un proceso lento y la persona cuando llega a la casilla pulsa. Entonces, imaginaros si tenemos 32 casillas, ¿vale? Un tablero con 32 casillas. Va a ser pues bastante lento. Se puede configurar tanto la velocidad del barrido como sus características, ¿sí? Que puede ser un barrido visual o puede ser un barrido auditivo para aquellas personas que tengan déficit visual. Vale. Me han hecho una pregunta en el chat, perdón, ¿te la puedo leer? Sí, claro, Vale. claro que sí. Es Carlos, que dice, disculpad porque he tenido que atender una llamada, quizás te haya comentado algo de esto. Para personas con analfabetismo, pero con buena capacidad oral y de comprensión, ¿existe algún software de teléfono móvil para convertir a voz todas las palabras escritas del teléfono? Esta persona usa asistente de voz para manejar el menú principal, pero no funciona dentro de apps como WhatsApp, limitando exclusivamente el uso de audios dentro de la aplicación, sin poder comprender lo que se dice por escrito en los grupos, etc. Gracias. Vale, entonces estaríamos hablando de una persona que utiliza el WhatsApp, no es capaz de leer lo que aparece en el WhatsApp y necesita reproducción oral, o sea, reproducción, sí, de ese mensaje. Vale. Y la propia, el propio parámetro de accesibilidad de... O sea, voy a ver mi móvil, debería poder hacerlo. Es decir, la propia configuración de accesibilidad de Android, espera, lo voy a corroborar, pero debería poder leer todo lo que está apareciendo en la pantalla independientemente de la aplicación. Que no sé si lo tiene activado. A ver, precisa también de una configuración previa. Salida síntesis de voz. Pero yo creo que hay una opción de ajustar con todos los mensajes. Y luego hay otra que se llama Talkback, que yo no sé por qué me aparece a mí en mi móvil, que yo no sé si es porque ya lo he instalado o porque es algo que viene por defecto en Android y no, o sea, no sé si es una aplicación que he instalado y que no me aparece como aplicación, sino que se me incorpora accesibilidad o viene por defecto con Android. Pero se llama Talk de hablar, back. Vale, estaba mirando en mi móvil, a mí no me sale eso de Talkback. No. Pues pero eso es que lo... Dice Carlos por el chat, ok, trastearemos la configuración de accesibilidad, a ver, y probaremos Talkback si no. Sí, eso es porque lo debí instalar yo en algún momento de esto de hacer pruebas para ver las capacidades de mi móvil y me quedó ahí y se incorporó de forma inconsciente en la parte de accesibilidad. Por eso este Talkback es el que lee directamente la pantalla, o sea, todo lo que aparece en la pantalla y las aplicaciones se compagina con las otras aplicaciones de Android. Entonces espero que pueda resultar.
Luego, pues nada, comentar que como acceso a SAC muchas veces podemos requerir, esto no es nada de software, es decir, como veis es algo básico para apoyar bien la tablet, bien el ordenador, bien los propios brazos de la persona, etc. Es decir, que también es un complemento al final para el uso de los SAC y que no debemos olvidar. Bien. Y aquí voy a comentar, porque lo hablábamos en la última sesión que tuvimos con los técnicos de FEDER, ¿no? Que recientemente se incorporaron parte de estos SAC a la cartera básica, ¿vale? Pero con matices, con detalles y con cierta interpretación de la norma, como siempre, el que hace la norma hace la trampa. Vale, como sabéis, dentro de la cartera de servicios comunes de prestaciones ortoprotésicas, hasta hace 2 años, solo incorporaban estos dispositivos, ¿vale? Sillas de ruedas, más conocido, y bueno, dispositivos para la movilidad como andadores, muletas, órtesis y prótesis, pero poco más, y relacionado con la comunicación poco había. Y aparte había una, o sea, esta era la cartera común y luego cada comunidad, como están transferidos los servicios, pues lo aplicaba a su forma. Vaya. Entonces, una situación específica es la atención temprana y os comento el caso que tenemos aquí en Galicia, que supongo que en otras comunidades será similar. ¿Vale? Atención temprana cubre la atención a los niños, niñas de 0 a 6 años. ¿Vale? Y tiene un catálogo específico para esta población. Entonces, no forma parte de la cartera básica común, sino que tienen lotes de productos y cada uno de esos lotes está licitado a empresas que se presentan a concurso. Vale. Entonces, hoy en día tenemos 6 lotes en el Sergas, que 2 de ellos, bueno, ahora estarán los 6 por EOPRIN, porque EOPRIN absorbió a Ilunion. Entonces, esos 6 lotes son esos 6, ¿vale? Y veis que el lote 6 está previsto con los dispositivos de comunicación y productos de acceso al ordenador que precisan de una evaluación y prescripción previa por un rehabilitador foniatra. Bien. Esto es solo para atención temprana, pero las personas que son mayores de 6 años no tienen derecho a comunicarse. Deberían, ¿verdad? Vale, pues hasta hace poco no se contemplaba esto en la cartera de prestaciones comunes en el Ministerio. Bien, desde el año 2019 y con respecto a esta orden, se incorporó este complemento a la cartera básica y en el apartado indica que el apartado 1.4 del anexo 3, es decir, del anexo de la prestación, pues incorporaría los lectores oculares o sistema de comunicación para pacientes con trastornos neuromotores graves, afectación severa de miembros superiores, imposibilidad de comunicación oral, etcétera, etcétera. Y pone aquí un conjunto de diagnósticos. Claro, es que esto es muy sui generis, ¿vale? Esto va a depender, y en el caso concreto de las enfermedades raras, y era un debate que teníamos en aquel momento, era cómo justificamos que una persona con enfermedad rara, que no está contemplada en estos diagnósticos, pueda utilizar un dispositivo de comunicación o una persona sin diagnóstico pueda requerir este dispositivo de comunicación, ¿vale? Y aquí hay un matiz que es importante comentar, y es que, como hemos visto, los lectores oculares no son SAC, los lectores oculares son acceso al SAC. En realidad, los sistemas de comunicación son los software o los tableros de comunicación o los comunicadores dinámicos, pero el lector ocular no es ningún SAC. Entonces esto debería ser algo que se matice a partir de esta orden. Que oye, que está muy bien que se haya contemplado por fin los elementos de comunicación como cartera común. Pero sí que es cierto que hay que matizar mucho más y hay que hacer un esfuerzo colectivo por decirle a estos dirigentes del ministerio, mirad, esto
Tiene que ser así, porque los lectores oculares no son SAC, que está muy bien que los contemples, pero como un complemento al SAC. Y dentro de estos diagnósticos, ¿cómo se va a determinar que una persona cumple con los criterios mínimos para poder utilizar estos dispositivos? ¿No? Es complejo, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se tendría que realizar es una solicitud por parte de la persona interesada, evaluar sus necesidades, y ya os digo que es un proceso complejo porque muy sui generis la interpretación de cómo está escrita ahora mismo esta orden. La prescripción sería a través del médico rehabilitador, fonía o foniatra, y la adquisición debería ser a través de una ortopedia especializada. Y os pongo aquí que la prescripción sería de comunicadores dinámicos o del software para la comunicación, es decir, del SAC en sí mismo. Y además se debería contemplar si es necesario un acceso específico y caro como son los lectores oculares. Vale. Y nunca nos debemos olvidar del entrenamiento, del uso de esos dispositivos, porque al final, por mucho material que le podamos ofrecer a la persona, por mucho material que la persona pueda comprar, si la persona no es capaz de utilizarlo, si no le han enseñado a utilizarlo, y peor, si su entorno no es capaz de utilizarlo, entonces la comunicación seguirá siendo igual de inefectiva y el sistema de comunicación no servirá para nada. Por eso es súper importante no solo contemplar la prescripción, sino contemplar también el proceso de intervención y el entrenamiento con esos productos. Vale. Y bueno, para aquí, hasta aquí, yo creo que más o menos cumplí el tiempo que teníamos previsto, regla, más o menos. Y bueno, como os dije, la presentación la tiene regla. Eso lo mandaré. Está enviada. Tenéis mi correo electrónico también en la presentación. Y bueno, a mayores de que podamos ahora comentar, si queréis transmitirme alguna pregunta o lo que sea, o por el chat, a mayores pues estoy disponible para luego pues cuando asimiléis la información o surjan algunas dudas en este proceso de implementación, me podáis preguntar directamente, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que yo soy terapeuta ocupacional, ¿vale? Que no soy logopeda y que las patologías más específicas del lenguaje yo no os las voy a poder solventar o dar una orientación más específica. Vale. Pues como dice Thais, ahora es el momento de hacer preguntas, cuestiones, dudas que tengáis o necesidades, ¿no? Que tengáis también desde las entidades por conocer de esta herramienta. Así que deseando escucharos. Bueno, no sé si yo sí que también estoy deseando escuchar a lo mejor un poco de feedback, así hablando de comunicación, ¿no? Y de que la comunicación debe ser un proceso bidireccional. Bueno, a la gente que está ahí, que ha asistido al webinar, ¿qué les ha parecido? Si se ha cumplilido aquellas expectativas que tenéis cuando os habéis inscrito, si os habéis echado algo en falta. Bueno, me gustaría eso, que me comunicarais bien por escrito o bien oralmente qué os ha parecido. Aquí ya está escrito por el chat. Sí. Isabel Pastor, que dice, para una paciente con una comunicación muy limitada de discapacidad grave, ¿por dónde empezamos? Lo primero, por la evaluación. Como os comentaba al principio, es muy importante evaluar el estado en el que está esa comunicación, y yo os recomiendo utilizar la matriz de comunicación, que es una herramienta gratuita y que es una herramienta online, fácil de utilizar y que nos va a permitir saber dónde está la persona en su proceso comunicativo. Y a partir de ahí, pues ir decidiendo, pues, ¿es capaz de comprender el mensaje escrito? No,
pues entonces nos vamos a los pictogramas. ¿Es capaz de utilizar un software con tableros ligados, vinculados o no? Entonces ya podríamos establecer solo un tablero o tableros dinámicos, varios tableros dinámicos, con salida de voz, con palabra escrita para que asimismo le vaya resultando un refuerzo, ¿vale? Pero lo primero para empezar siempre es partir de una situación inicial y saber cuál es la situación inicial de la persona. Y solo eso podemos saberlo con una evaluación previa de sus capacidades y también de sus necesidades de comunicación. Pues gracias. Aquí Bárbara ha puesto muchas gracias, ha sido muy interesante, y Marta Felipe acaba de levantar la mano. Así que Marta, habla. Creo que te escucharemos. De momento no, ¿no? Yo no estoy escuchando, pero sí que tiene el micro... Ah, no, sí, tienes el micro silenciado, puede ser. No, ahora la ha abierto, pero no te escuchamos. Si no, Marta, escríbenos por el chat porque no te escuchamos. Mientras voy a leer a Laura, que dice: a mí personalmente me ha encantado el tema y la exposición. He aprendido mucho sobre las posibilidades comunicativas que puede llegar a tener mi hijo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Laura. Efectivamente, hoy en día, con suerte y gracias a estos recursos, primero, gracias a la tecnología, porque el uso de las aplicaciones móviles cada vez son mejores y el del ordenador también, el software para el ordenador también, y gracias al trabajo que se está haciendo y que comparten de forma gratuita, pues por ejemplo en Alasac, pues hay muchos recursos muy interesantes para poder implementar diferentes herramientas y estrategias de comunicación y facilitar la comunicación de las personas. Entonces, bueno, ahí es un campo abierto y espero que hayan quedado claros esas diferencias entre lo que es comunicación aumentativa, alternativa, pero también entre los diferentes códigos que hay entre el SAC y el acceso al SAC, que es lo básico para poder ¿no? conceptualizar todo este proceso. Y Marta, y creo que ya escribió. Aquí. Sí. Aquí he puesto, dice: para la evaluación de la persona, que a mi parecer es un poco difícil, hay empresas externas que pueden ayudar a realizar la evaluación y elegir el mejor método para el usuario. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a logopedas en centros de educación especial donde no están actualizados con estos sistemas? Claro, aquí son dos preguntas complicadas, porque yo os voy a ver, esto está quedando grabado y os voy a transmitir mi opinión, ¿vale? Y es una opinión personal. Bien, efectivamente hay empresas que pueden ayudar a realizar esta evaluación del proceso comunicativo. Centros seguramente tenéis, o sea, y con empresas... a ver, hay las grandes empresas, estoy pensando en Quinera, que antes era BJ Adaptaciones, por ejemplo, EOPRIN, ¿vale? Pero yo estoy pensando más, no tanto en empresas, sino en centros de intervención logopédica que pueden realizar este tipo de evaluaciones y que seguramente serán más cercanas y que tendréis alguna pues, en vuestro lugar de residencia más cercano. Y sí que podrían hacer este tipo de evaluaciones, ¿vale? Otra posibilidad pues es contactar con alguna asociación, no sé si es la asociación, María, en la que formas parte, o alguna, pues sobre todo las asociaciones vinculadas a autismo, vinculadas a ASPACE, a parálisis cerebral, suelen ya contar con profesionales que tienen mucha experiencia con temas de comunicación. De hecho, Regla el otro día me preguntaba por si yo conocía a alguien que valorase la comunicación en Sevilla, y claro, específicamente en Sevilla no, pero sí que sé que Autismo Sevilla o la Asociación de ASPACE tiene profesionales que se dedican a esto. Entonces, aunque no seas usuaria de esta asociación, el ir a preguntar, o sea, puedes perder a lo mejor pues, un poquito de tiempo, pero seguramente te atenderán bien con todo ese movimiento asociativo y lo que nos caracteriza el movimiento asociativo, ¿no? De ayuda y apoyo, seguramente te podrán orientar muchísimo mejor.
¿Y qué hacemos cuando nos enfrentamos a logopedas en centros de educación especial donde no están actualizados con estos sistemas? Bueno, pues en primer lugar hacer una sugerencia de que existen diferentes opciones de comunicación y que te gustaría pues, que se pudieran incorporar al proceso de comunicación de tu hijo o hija en el cole. Vale, como una sugerencia y mostrarle pues algún ejemplo, pues un vídeo en YouTube o el uso, pues eso, una persona utilizando pues un comunicador o un sistema de comunicación a través de la tablet, etcétera. Y si no atienden a razones, y desde la época de pandemia lo he aprendido así, ya a efectos personales. Yo me quejo por todo. Ahora mismo me quejo por todo. Es decir, si no, estoy en ello, pero son reacios a abrirse a dejar de lado los pictos y a las peticiones. Pues una queja, inspección educativa. Parece, lo siento poner esto sobre la mesa, pero es que parece mentira que tengamos que recurrir a estas situaciones por el hecho de que los profesionales que están trabajando ahí no se den cuenta de lo importante que son esto, ¿no? Y me sabe mal ponerlo, pero si no nos queda otra, hay que llamar a la inspección educativa y poner una queja formal. De hecho, bueno, aquí en Galicia yo conozco varios casos en los que bueno, pues ahora un grupo de madres de un instituto está casi con quejas diarias a prensa, porque en un instituto no les permiten, no es ya cuestión del instituto, es cuestión de la Consellería de Educación que no les permiten poner un cuidador adicional porque tienen 3 usuarios con movilidad reducida en el centro y un cuidador no llega para los 3. Y están día a día en prensa y con quejas. Y parece mentira, pero tiene que ser así, porque al final es lo que hace daño. Y cuando un problema no está resuelto, hay que tratar de resolverlo. Y parece mentira que nos hablen de educación inclusiva y todo eso, ¿no? Y todavía no es ni una realidad y está lejos de ser. Y eso es lo triste. Muchas gracias, Marta, por compartirnos Marta, también un poco tu experiencia. eran preguntas Así lo ha dicho. comprometidas, Marta, pero bueno, espero haber transmitido mi opinión, que ya os digo que es una opinión personal. Sí. Yo tengo aquí a ver si alguna de las asociaciones que están aquí, bueno, no sé si está más familia o asociaciones, si alguna asociación tiene algún problema o que alguna familia, ¿no?, le haya trasladado algún problema, como por ejemplo Marta nos está trasladando. Familias que tienen dificultades de acceso a las prestaciones o algo. Claro, efectivamente, eso también quería comentar, lo que tenéis en vuestra mano, a FEDER, que es una entidad muy potente y que a nivel institucional desde FEDER se pueden ir solicitando audiencias con personas representantes de la entidad política para reclamar vuestros derechos, ¿no? Y cuanta más información se tenga sobre la situación de base por la que estáis pasando usuarios, profesionales, etcétera, asociaciones, pues mejor. Y bueno, pues eso estuvimos hablando hace poquito, ¿no?, de posibles estrategias, a hablar con ministerio y bueno, en realidad es un trabajo colaborativo y ahí está FEDER para respaldar todas esas cuestiones que vosotras tengáis. Y luego comentar también, ya adelantando y anticipando a lo que igual iba a decir Regla, es que esta fue una aproximación un poquito más teórica, ¿no?, para abordar todas las características de la comunicación, de los SAC y de las posibilidades que existen. Y si os apetece, si os parece interesante, pues de cara al primer semestre del año que viene, la idea era poder realizar un estilo taller más práctico
Supongo que en línea, porque va a ser difícil hacerlo en formato presencial. Lo ideal sería hacerlo en formato presencial, pero bueno, será en línea y bueno, pues sería un taller de cómo crear desde cero un tablero de comunicación estático y un tablero de comunicación dinámico, con ese software de Arasac que os estaba comentando, incluso con alguna aplicación móvil. Sería así un taller un poquito más práctico. Sí, efectivamente, sí que os esperamos en ese primer semestre de 2023 para seguir aprendiendo juntos. Isabel ponía aquí que si le vamos a pasar la presentación, entonces que sí la compartiremos. Dice muchas gracias, Cristina dice muchas gracias, ha sido muy interesante. Isabel dice que sería perfecto y fantástico Marta Pulido, como que ese seminario que vamos a hacer en 2023 para hacer Nos vamos a este ir ya comunicador, ¿no? Estático y dinámico. reservando la fecha. Sí, iremos reservando la fecha y os informaremos de todas formas. Ya sabéis también, ¿no? Desde FEDE que siempre mandamos una pequeña encuesta de satisfacción, así que ponernos, ¿no? Un poco vuestras necesidades también las tenemos en cuenta de cara a esta planificación de actividades. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo si antes de irnos alguien quiere encender la cámara para hacernos así una fotito de familia, ¿vale? Pues también sería estupendo. Así que, a ver, estupendo que vayáis abriendo la cámara. Muchísimas gracias. Vamos a dar... Sí, tenemos esa comunicación más no verbal también. Estupendo. Vale. Pues voy a hacer la foto, ¿vale? Así que 1, 2 y 3. Voy a ver que haya salido. Sí, va a salir estupenda. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos próximamente. Bueno, muchas En el gracias. próximo taller. Muchísimas Muchas gracias, gracias Tai. por la atención y por estar ahí. Gracias. Muchas gracias, Tai. Gracias, adiós. Chao. Que tengáis buen inicio de semana.